para acercarlos al tema nacional. Hay varios asuntos en el canasto que quiero poner, digamos, sobre el candelero. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana preconizó, advirtió que en breve va a presentar un nuevo paquete de medidas para enfrentar pues, la emergencia y desde luego para repartir, como decía, que durante hace un par de semanas de manera distinta los costos y asignar recursos que respondan a la asimetría y a la desigualdad que vive el país. Y cuando le preguntó a alguna reportera si se trataba de más recortes, advirtió que deuda no iba a tomar, que es una decisión que tenía ya firme y por lo tanto pues sí apunta a que puede haber un mayor recorte en el gasto público. Déjenme para no, digamos, dejar fuera el oficio que la secretaria de Función Pública, Ismerendira Sandoval, presentó la semana pasada, donde anuncia pues un 50% de recorte en servicios generales, en gastos de operación, a una administración pública que el año pasado ya había enfrentado un 30%. Entonces, supondría yo que va a ir en la misma dirección, pero me encantaría oír, su lectura de esta declaración del presidente en la mañana y la reacción a esa lectura. Si quieres, Gibran, arrancas tú y después Emilio. En el contexto actual, digamos, con lo que vimos hoy sobre los precios del petróleo, y no sabemos qué va a pasar con ellos, evidentemente a nivel internacional nuestras finanzas públicas van a considerarse más débiles. Y hemos visto ya que ya es, la deuda de Pemex se reclasificó a la baja, entonces nos hemos vuelto un país más riesgoso para colocar dinero. Eso nos pone en una situación muy complicada para tomar deuda. Lo más prudente ahora, en estas condiciones, creo que es no hacerlo. Entonces, ¿de dónde se saca? Pues antes de una reforma fiscal, tiene que, además ahorita, de dónde se recauda, si la producción está parada, tiene que plantearse eliminar todo lo que se pueda considerar superfluo en el gobierno de México, y creo que lo mismo deberían hacer los gobernadores. En este caso no ha funcionado para nada lo de predicar con el ejemplo del presidente López Obrador. Hay una rebeldía de los gobiernos estatales ante este estilo político, ante la austeridad republicana. Eso, por un lado. Si los gobernadores no solamente se pusieran a recaudar, que tendrían que hacerlo, sino que siguieran el mismo tipo de medidas, incluidos también los congresos estatales, habría mucho más dinero para realizar la política de protección de las personas y las transferencias, que creo que es lo que está ahora en primer lugar en el plan, yo no diría de reactivación, sino de resistencia a la crisis, en el plan de resiliencia del gobierno federal. Creo que ha sido duro y va a ser duro para muchas personas que trabajan en la administración pública, que de todas maneras viven en un privilegio respecto a la mayoría de la población que está en el sector privado y en el sector informal, y que entonces es una buena señal del gobierno de la República para decir que tenemos que jalar todos parejo y que a todos nos va a costar. No podemos afirmar esas condiciones relativas de privilegio cuando a todos los demás en el país les va a ir mal. Ahora, sí quisiera destacar la consistencia del gobierno federal en el programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que eso es un tema al que vamos a ir más adelante, si quieres. Sí, le dejamos el tema de la palabra, Emilio, para cerrar este tema y luego volvemos con los apoyos que se están dando a las empresas que pues no han corrido a nadie y que son 645,000, entiendo. Adelante, Emilio, el tema de la deuda. Y bueno, a ver, Gibran deja el balón en un punto que vale la pena analizar. Dice, a ver, dada la caída de los precios del petróleo, a México se le complica todavía más en los mercados financieros adquirir deuda. O sea, si eso era difícil hace un par de semanas que nos vimos, hoy es más difícil. Ahora, por el otro lado, pues si el 30% del ingreso del gobierno se cae, ¿cómo le va a hacer el gobierno para subsistir si no hay ingresos petroleros? Entonces, es el gato que se muerde la cola. Pero a ver, Emilio, adelante. Sí. Mira, yo creo que ojalá que esto sirva un poco para entender también la cancha de las empresas, Ricardo, porque es lo mismo. Sin ingresos,
es imposible pensar que las empresas no tengamos recortes como lo está planteando la función pública. Es decir, es lo mismo, tiene que haber consistencia precisamente, que es lo que yo pienso. Me preocupa el tema de lo de la deuda. Todos vamos a tener que contratar deuda de alguna manera en condiciones no óptimas, porque estamos en una condición que no es óptima para nadie. Tú mismo lo decías, Gibran. No sé cómo le vaya a hacer México, pero ahí me parece que tiene que tener la capacidad de negociar en esta misma condición, como lo hemos hecho con en algunos casos que han sido exitosos en México, Ricardo. Por ejemplo, todos los arrendadores que yo conozco nos han dado la posibilidad de no pagar la renta los próximos 3 meses. Nos extienden el contrato, etcétera. Pero no nos están cobrando el financiamiento del contrato, es decir, vamos a entrarle con solidaridad, estoy hablando del caso personal, y lo estamos empujando para adelante. Es decir, estamos negociando deudas, arreglos en condiciones específicas. Entonces, creo que eso es lo primero. Necesitamos entender que las empresas sufrimos lo mismo y por lo tanto sí tenemos que hacer recortes las empresas. Muchos de nosotros estamos decidiendo que la última alternativa del recorte sea la gente, ¿sí? Pero estamos en esa misma circunstancia. Y lo que a mí me preocupa del recorte es que todos los beneficios que se ha planteado del gobierno el día de hoy implican que el gobierno los despliegue, implica de la actividad administrativa del gobierno para darlos. Entonces, cuando tú le recortas esta capacidad también, entonces puedes tener la voluntad de dar el apoyo, pero luego no lo puedes desplegar. Te doy un ejemplo específico. Nos dimos a la tarea personalmente la semana pasada, esto puede haber cambiado hoy, ahora que SOE anuncia que es el Seguro Social, y es para otra discusión ese tema, ahorita lo podemos retomar, pero nos dimos la tarea la semana pasada de buscar un crédito de 25,000 pesos a través de estos que promueve el gobierno. No pudimos dar con nadie, porque las redes se caían, porque llegábamos a ligas vacías, porque no nos contestaba nadie. Eso es en una empresa que yo me considero con la fortuna de tener sofisticación tecnológica, equipo, afortunadamente seguimos todos ahí. ¿Qué espera la peluquería o la tintorería o el taller mecánico o el pequeño contratista? Entonces, no critico los incentivos que da el gobierno, Gibran. Critico que la forma de desplegarlos no está funcionando. Y si además de eso recortamos los recursos que tiene el gobierno, menos factible va a ser. Por eso sugería yo beneficios que fueran autorregulados por las mismas empresas, lo que hablamos del Seguro Social, de posponer el tema de impuestos. Además se nos va a juntar hoy, Ricardo, anuales, repartos de utilidades, todos tienen que ver con el flujo. Yo entiendo que son de ejercicios pasados, pero de repente se cayeron las ventas al 100%, como se le cayó el ingreso petrolero a Pemex el día de hoy. Entonces tenemos que entrar en ese esquema. Tenemos